¿Realmente pensaste que cancelaría mi viaje de negocios por tu cirugía? Las palabras de Paulina aún resonaban en mis oídos como una bofetada mientras miraba mi teléfono con las manos temblorosas. Habían pasado 2 horas desde esa llamada y yo seguía paralizada en mi sillón, sintiendo como cada latido de mi corazón de 74 años se hacía más pesado. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y mi respiración entrecortada. Sobre la mesa de centro descansaba la carta del doctor Pedro con las palabras que me aterrorizaban: procedimiento cardíaco de alto riesgo, complicaciones posibles, acompañante indispensable las primeras 48 horas. Mis dedos arrugados acariciaron la superficie fría de mi celular. Volví a leer mi último mensaje enviado: error mío. 2 palabras que resumían 30 años de ser la madre perfecta para una hija que me veía como un estorbo. Error mío por creer que después de sacrificar mi vida entera por ella, después de vender mis joyas para pagarle la universidad, después de cuidar a sus hijos cuando su carrera despegaba, merecía aunque fuera un día de su tiempo. El aroma a canela de las galletas que había horneado esa mañana para llevárselas se había vuelto amargo. Las había hecho con tanto amor, imaginándome su sonrisa cuando se las entregara en el hospital. ¡Qué ingenua fui! Paulina tenía cosas más importantes que hacer que acompañar a su madre en lo que podría ser su última cirugía. Cerré los ojos y recordé cuando ella tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Dormí en el hospital durante una semana, sin separarme ni un minuto de su cama. Le cantaba canciones de cuna, le leía cuentos, le daba de comer en la boca porque estaba muy débil. «Mami, nunca me dejes sola», me decía con sus ojitos llorosos. Le prometí que jamás lo haría. Qué ironía del destino que ahora fuera ella quien me abandonara. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas color rosa pálido, creando sombras que danzaban en las paredes llenas de fotografías de nuestra familia. En cada imagen yo aparecía sonriendo, siempre al fondo, siempre siendo la que tomaba las fotos de los demás. Incluso en mi propia casa era invisible. Tomé el vaso de agua tibia que descansaba en la mesa. El líquido bajó por mi garganta seca mientras pensaba en las palabras exactas que mi hija había usado. «Mamá, este contrato vale $200,000. No puedo cancelar por una operación de rutina». Rutina. Como si mi vida fuera rutina. Como si mi miedo fuera una exageración de vieja dramática. Me levanté despacio del sillón, sintiendo como mis rodillas protestaban. Caminé hacia la cocina donde las galletas se enfriaban sobre la rejilla. Las había decorado con glacé color verde, el favorito de Paulina desde pequeña. Recordé todas las tardes que pasamos juntas, ella sentada en el banquito alto mientras yo le enseñaba a mezclar ingredientes. «Cuando sea grande, voy a cocinar contigo todos los días, mami», me decía mientras se manchaba toda de harina. Ahora era una ejecutiva exitosa que no tenía tiempo ni para una llamada de 5 minutos. Durante los últimos 6 meses, nuestras conversaciones se limitaban a mensajes cortantes. «¿Todo bien?» «Sí, todo bien. Cuídate». Como extraños corteses que se cruzan en la calle. El teléfono vibró y por un segundo mi corazón se aceleró. Tal vez era ella, tal vez había reconsiderado. Pero era solo una notificación del banco recordándome que debía pagar la cuota mensual de la casa. $500 que cada mes se hacían más difíciles de cubrir con mi pensión. Nunca le dije a Paulina lo ajustado que vivía. No quería que pensara que era una carga adicional. Regresé al sillón y tomé entre mis manos la fotografía que siempre mantenía en la mesa lateral. Era del día de su graduación universitaria. Yo aparecía radiante de orgullo a su lado, con mi mejor vestido color amarillo, el que había comprado especialmente para esa ocasión. Ella lucía su toga y birrete, sosteniendo su diploma como un trofeo. En sus ojos brillaba la gratitud, me abrazó tan fuerte ese día y me susurró: «Todo lo que soy te lo debo a ti, mami. Jamás lo olvidaré». Pero sí lo olvidó. Lo olvidó cuando se mudó a la gran ciudad. Lo olvidó cuando conoció a su esposo y solo me invitaba a almorzar una vez al mes. Lo olvidó cuando nacieron sus hijos y yo me convertí en la abuela de emergencia, útil solo cuando la niñera se enfermaba. Lo olvidó cuando su carrera despegó y mi número de teléfono pasó al final de su lista de contactos importantes. La última vez que la vi fue hace 3 meses, en el cumpleaños de mi nieto menor. Llegué con regalos para todos. Había horneado su pastel favorito de chocolate y nueces. Pero Paulina estaba demasiado ocupada atendiendo a los otros invitados, hablando de negocios con las otras madres, presumiendo sus logros profesionales.
Yo me quedé en la cocina, lavando platos y sirviendo bebidas, como la empleada invisible de mi propia familia. Cuando se acercó el momento de partir, le mencioné casualmente que el doctor Pedro quería verme por unos estudios del corazón. Ah, sí, cuídate mucho, mamá, me respondió distraída mientras revisaba su teléfono. No hubo preguntas, no hubo preocupación genuine. Solo una respuesta automática de cortesía. Ahora, sentada en la penumbra de mi sala, me daba cuenta de que había sido yo quien permitió que nuestra relación llegara a este punto. Siempre fui la que llamaba primero, la que cedía, la que se disculpaba por molestar. Siempre fui la que ponía su vida en pausa para estar disponible cuando ella me necesitaba, pero jamás esperé la misma reciprocidad. El reloj marcaba las 6 de la tarde. En 24 horas estaría en el hospital, sola, firmando los papeles de consentimiento con manos temblorosas. El doctor Pedro me había explicado que era una operación delicada, que aunque tenían experiencia, siempre existían riesgos a mi edad. ¿Tiene a alguien que pueda acompañarla durante la recuperación?, me había preguntado con esa sonrisa comprensiva que solo tienen los médicos experimentados. Sí, mi hija estará conmigo, le había respondido con tanta seguridad, con tanta convicción. Como si Paulina fuera aún esa niña que se refugiaba en mis brazos durante las tormentas nocturnas. El teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente, arrancándome de un sueño inquieto donde Paulina era pequeña otra vez y me pedía que no la dejara sola en el hospital. Mis ojos se abrieron de golpe y por un instante absurdo pensé que era ella, que había cambiado de opinión durante la noche. «Señora Carmina», habla el doctor Pedro. Quería confirmar su llegada para mañana a las 6 de la mañana. Su voz sonaba profesional pero cálida, como siempre. Era un hombre joven, tal vez de la edad de Paulina, y siempre me trataba con el respeto que mi propia hija había olvidado darme. «Sí, doctor, ahí estaré», respondí con la voz ronca del amanecer. Hubo una pausa incómoda antes de que continuara. ¿Su hija podrá acompañarla? Recuerde que necesitará ayuda las primeras 48 horas. Es fundamental que no esté sola. Tragué saliva, sintiendo como las mentiras se formaban automáticamente en mi garganta. Por supuesto, ella estará conmigo. No podía confesarle a este hombre tan amable que mi única hija consideraba mi cirugía un inconveniente menor comparado con sus reuniones de trabajo. Después de colgar, me quedé acostada observando el techo de mi habitación. Las manchas de humedad formaban figuras caprichosas que cambiaban según el ángulo de la luz matutina. Una parecía un corazón roto. ¡Qué irónico! Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 74 años en las articulaciones doloridas. La rutina matutina se había convertido en un ritual reconfortante. Preparé mi café con leche, tostadas con mermelada de fresa casera, y me senté frente a la ventana de la cocina que daba al pequeño jardín trasero. Los girasoles que había plantado el año pasado se alzaban orgullosos hacia el sol, inconscientes de que pronto nadie los cuidaría si algo salía mal en la operación. Tomé mi libreta de teléfonos, esa vieja agenda de piel gastada donde guardaba todos los números importantes. Mis dedos recorrieron las páginas hasta encontrar el número de Rosaura, mi vecina de al lado. Ella tenía 2 años menos que yo y era viuda también, pero a diferencia de mí, sus hijos la visitaban cada fin de semana religiosamente. Marqué su número con dedos vacilantes. Rosaura respondió al tercer timbre con su voz alegre de siempre. «Carmina, qué sorpresa tan agradable». «Buenos días, Rosaura. Disculpa que te moleste tan temprano». Las palabras me salían pegajosas, difíciles. Quería preguntarte si podrías hacerme un favor muy grande. Le expliqué sobre la cirugía, omitiendo cuidadosamente la parte de que Paulina había rechazado acompañarme. En cambio, inventé una historia sobre un viaje de trabajo imprescindible que había surgido de último momento. Las mentiras se habían vuelto mi segunda naturaleza cuando se trataba de proteger la imagen de mi hija perfecta. «Por supuesto que te acompaño, querida», respondió Rosaura sin dudarlo ni un segundo. «No debes estar sola en un momento así. Pasaré por ti mañana a las 5:30 de la mañana». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de alivio y vergüenza. Alivio porque no estaría completamente sola, vergüenza porque tenía que recurrir a la bondad de una vecina mientras mi propia hija estaba demasiado ocupada ganando dinero. El resto del día lo dediqué a preparar todo para mi ausencia. Lavé toda la ropa, limpié la casa de arriba abajo, regué las plantas del jardín con agua extra para que resistieran varios días.
Guardé comida para los gatos callejeros que alimentaba cada mañana en el callejón trasero. Pequeños detalles que nadie notaría si yo no regresara. Al mediodía, mientras doblaba mi ropa interior y la guardaba en el cajón, encontré la carta que Paulina me había escrito cuando cumplí 60 años. La había guardado como un tesoro durante todos estos años. La desplegué con cuidado, sintiendo como el papel se había vuelto amarillento con el tiempo. Querida mamá, comenzaba con esa letra cursiva que tanto me costó enseñarle. En tu cumpleaños número 60 quiero decirte todo lo que tal vez no te digo lo suficiente. Eres la mujer más fuerte, valiente y amorosa que conozco. Me diste todo lo que tenías y más de lo que podías permitirte. Sacrificaste tus sueños para que yo pudiera perseguir los míos. Jamás podré pagarte todo lo que has hecho por mí, pero te prometo que cuando seas mayor y me necesites, yo estaré ahí para cuidarte como tú me cuidaste a mí. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu hija agradecida, Paulina. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta de algunas palabras. 14 años habían pasado desde esa carta y aparentemente las promesas escritas en papel se desvanecen con el tiempo como la tinta barata. Guardé la carta de vuelta en el cajón, debajo de mis camisones de dormir. Si algo me pasaba durante la cirugía, tal vez alguien la encontraría y entendería el tipo de hija que había criado y el tipo de madre que había sido. La tarde se arrastraba lentamente. Intenté leer mi novela favorita, pero las palabras se difuminaban ante mis ojos. Prendí la televisión, pero todos los programas me parecían demasiado ruidosos, demasiado alegres para mi estado de ánimo. Finalmente decidí salir al jardín trasero y sentarme en la vieja mecedora de madera donde solía amamantar a Paulina cuando era bebé. El sol de octubre era suave sobre mi piel, y el aroma a jazmín que trepaba por la cerca llenaba el aire con su dulzura. Cerré los ojos e intenté recordar momentos felices, pero todos mis recuerdos hermosos estaban manchados ahora por la realidad del presente. A las 4 de la tarde, Rosaura tocó a mi puerta con una cazuela de sopa de pollo caliente. Pensé que no tendrías ganas de cocinar antes de la operación, me dijo con esa sonrisa maternal que tanto me recordaba a mi propia madre, fallecida hace 10 años. Nos sentamos juntas en la cocina, compartiendo la sopa y hablando de todo menos de mañana. Rosaura me contó sobre sus nietos, sobre el nuevo novio de su hija menor, sobre los chismes del barrio. Su conversación era como un bálsamo para mi alma herida, me recordaba que aún existían personas en el mundo que se preocupaban genuinamente por otros. ¿Paulina llegará esta noche?, me preguntó casualmente mientras lavábamos los platos. No, llegará mañana directo al hospital, mentí otra vez, sintiendo como cada mentira me pesaba más en el pecho. Rosaura asintió sin hacer más preguntas, pero noté como su mirada se suavizó con comprensión. Tal vez ella también había aprendido a leer entre líneas las historias no contadas de madres silenciosas. Después de que se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Preparé mi bolsa para el hospital, camisones limpios, pantuflas, mi cepillo de dientes, la foto de Paulina pequeña que siempre llevaba conmigo. También guardé mi testamento y los papeles importantes en un sobre que dejé sobre la mesa de la cocina, por si acaso. La noche cayó como una manta pesada sobre la casa. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Paulina cuando era niña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos gritando «Mami». Luego la imagen cambiaba y veía su rostro de adulta, frío y distante, diciendo por teléfono esas palabras que me habían destrozado el alma. A las 11 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que era ella. Pero era solo una notificación automática del hospital confirmando mi cita. Ni siquiera aún que todo salga bien de mi propia hija. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el viento moviendo las hojas del jardín. Sonidos familiares que tal vez no volvería a escuchar nunca más. El despertador sonó a las 5 de la mañana, pero yo ya llevaba 2 horas despierta observando el techo de mi habitación. Mi cuerpo se había levantado automáticamente a las 3, como si supiera que este podría ser mi último amanecer en esta casa donde había vivido 30 años, donde había criado a Paulina, donde había llorado todas mis lágrimas de madre soltera. Me duché con agua tibia, sintiendo cada gota como una bendición sobre mi piel arrugada. Elegí mi ropa interior más bonita, color marfil con pequeñas flores bordadas, la que había comprado hace años para una ocasión especial que nunca llegó.
Si iba a morir en una mesa de operaciones, al menos moriría sintiéndome hermosa. El espejo del baño me devolvía la imagen de una mujer de 74 años que había vivido demasiado y amado demasiado poco. Mis ojos verdes, que Paulina había heredado, estaban enmarcados por arrugas que contaban la historia de cada sonrisa forzada, cada lágrima derramada en silencio. Mi cabello gris lo recogí en un moño bajo, como siempre hacía cuando quería verme respetable. Rosaura tocó a mi puerta exactamente a las 5:30. La vi a través de la mirilla, con su abrigo color granate y esa sonrisa que iluminaba hasta las mañanas más oscuras. Llevaba una pequeña bolsa en la mano y un termo que seguramente contenía café caliente. «Buenos días, querida», me saludó con un abrazo que olía a perfume de violetas y bondad genuina. ¿Lista para esto? No, no estaba lista. No estaba lista para enfrentar una cirugía sin mi hija, no estaba lista para la posibilidad de morir rodeada de extraños, no estaba lista para aceptar que la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses ahora me consideraba una molestia en su vida perfecta. Tan lista como se puede estar, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. El viaje al hospital transcurrió en silencio cómodo. Rosaura conducía su viejo auto con cuidado, deteniéndose en cada semáforo, respetando cada señal de tránsito. Yo observaba por la ventanilla las calles de mi ciudad despertando lentamente, los vendedores ambulantes preparando sus puestos, las panaderías con sus luces encendidas, la gente caminando hacia sus trabajos con esa prisa que caracteriza a quienes tienen propósitos importantes. ¿Quieres que llame a Paulina cuando llegues a cirugía?, me preguntó Rosaura cuando nos detuvimos en un semáforo rojo. La pregunta me golpeó como una bofetada inesperada. No es necesario, logré articular. Ella ya sabe todo lo que necesita saber. Rosaura me miró de reojo, y en sus ojos vi algo que me desarmó completamente, compasión mezclada con comprensión. Tal vez ella sabía más de lo que aparentaba. Tal vez las madres desarrollamos un sexto sentido para reconocer el dolor de otras madres. El hospital apareció ante nosotras como una montaña de concreto gris y ventanas que reflejaban el cielo nublado de la mañana. Era un edificio moderno, eficiente, frío. Nada que ver con el pequeño hospital donde nació Paulina, donde las enfermeras te conocían por tu nombre y te trataban como familia. En recepción, una joven de no más de 25 años me recibió con profesionalidad mecánica. «Carmina Rodríguez», preguntó sin levantar la vista de su computadora. Asentí mientras ella me entregaba una pulsera de identificación color blanco con mi nombre y fecha de nacimiento. Piso 3. Quirófanos. La enfermera Elena la estará esperando para prepararla. Su voz sonaba como un anuncio grabado, sin emoción, sin humanidad. El ascensor subía lentamente mientras yo me aferraba al brazo de Rosaura como un náufrago se aferra a un salvavidas. Los números cambiaban en la pantalla digital: primer piso, segundo piso, tercer piso. Cada número me acercaba más a lo desconocido. La enfermera Elena resultó ser una mujer entrada en los 40, con ojos amables y manos suaves que me recordaron inmediatamente a mi madre. Me condujo a una habitación pequeña donde debía cambiarme por la bata del hospital, esa prenda humillante que te hace sentir vulnerable y expuesto. ¿Su familia llegará pronto?, me preguntó Elena mientras me ayudaba a acomodarme en la cama preoperatoria. Mi hija viene en camino, mentí por enésima vez, y cada mentira se sentía como un clavo oxidado clavándose en mi corazón. Rosaura se sentó en la silla junto a mi cama, tomó mi mano entre las suyas y comenzó a hablarme de sus recetas de cocina, de sus plantas del jardín, de cualquier cosa que pudiera distraerme del miedo que crecía en mi pecho como un tumor maligno. A las 7:15, el doctor Pedro apareció en la habitación con su bata blanca impecable y esa sonrisa tranquilizadora que debía haber perfeccionado durante años de práctica. Era un hombre atractivo, de cabello canoso y ojos color café que inspiraban confianza inmediatamente. «Buenos días, señora Carmina. ¿Cómo se siente?». Se acercó a mi cama y revisó mi expediente con atención profesional. Un poco nerviosa, admití, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «Es completamente normal. Es una operación delicada, pero tengo 30 años de experiencia en este tipo de procedimientos. Su corazón estará en buenas manos». Luego miró alrededor de la habitación. Su hija no ha llegado aún. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosaura apretó mi mano con más fuerza, Elena fingió estar ocupada revisando el suero, y yo sentí como las palabras se atoraban en mi garganta como piedras afiladas. «Tuvo una emergencia de trabajo»,
logré susurrar finalmente. Pero llegará pronto. El doctor Pedro asintió con comprensión, pero noté cómo su mirada se suavizó con algo parecido a la lástima. Entiendo. Los compromisos laborales a veces son inevitables. Afortunadamente, tiene a esta señora que claramente la quiere mucho. Rosaura sonrió y se presentó como una amiga muy cercana de la familia. No dijo vecina, no dijo conocida. Dijo amiga, y esa palabra me llenó de una calidez que no había sentido en años. Muy bien, procederemos en media hora. Elena la preparará para la anestesia, anunció el doctor Pedro antes de retirarse. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Elena me puso el suero, me explicó el procedimiento, me pidió que firmara papeles con letra pequeña que mis ojos cansados apenas podían descifrar. Rosaura mantuvo una conversación continua sobre recetas de postres, sobre telenovelas, sobre cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Pero yo no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando contra toda lógica que Paulina apareciera corriendo, pidiendo disculpas, explicándome que había cancelado todo por estar conmigo, que había recordado todas mis noches en vela cuando ella tenía fiebre, todos mis sacrificios, todas mis promesas de amor eterno. A las 8:05, una camilla llegó para llevarme al quirófano. El momento había llegado y Paulina no estaba ahí. Mi propia hija, la niña que había llevado en mi vientre, que había alimentado con mi cuerpo, que había consolado durante 1000 pesadillas nocturnas, me había abandonado en el momento más aterrador de mi vida. Rosaura, le dije mientras me trasladaban, si algo me pasa, en el cajón de mi cómoda hay una carta de Paulina. Dásela a ella y dile que siempre la amé, incluso cuando me rompió el corazón. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras me alejaban de la única persona que había demostrado amarme genuinamente en mis últimos días. Rosaura corrió junto a la camilla hasta donde pudo, gritándome: «Todo va a salir bien, Carmina. Estaré aquí cuando despiertes». Las puertas del quirófano se cerraron detrás de mí con un sonido final que parecía el eco de toda una vida de amor no correspondido. El quirófano era un universo de luces blancas cegadoras y sonidos metálicos que resonaban como campanas funerarias. Me trasladaron a la mesa de operaciones, una superficie fría que me recibió como una lápida de mármol. Las enfermeras se movían a mi alrededor con eficiencia robótica, conectando cables, preparando instrumentos que brillaban amenazadoramente bajo las lámparas quirúrgicas. «Carmina, vamos a ponerle la mascarilla de oxígeno», me dijo Elena con voz suave. «Cuente hacia atrás desde 100 y piense en algo hermoso». Cerré los ojos e intenté recordar el rostro de Paulina cuando era pequeña, pero lo único que llegaba a mi mente era su voz fría diciendo: «¿Realmente pensaste que cancelaría mi viaje de negocios por tu cirugía?». Las lágrimas se filtraron por debajo de mis párpados cerrados mientras comenzaba a contar: 100, 99, 98. La oscuridad me envolvió como una manta pesada, y mi último pensamiento consciente fue una oración desesperada: «Dios mío, si sobrevivo a esto, dame fuerzas para encontrar mi propio valor». No sé cuánto tiempo pasó. El despertar fue gradual, como emerger desde el fondo de un lago profundo hacia la superficie. Primero escuché voces lejanas, luego sentí una presión en mi pecho, finalmente logré abrir los ojos para encontrarme en una habitación diferente, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente. «Carmina». Gracias a Dios. Era la voz de Rosaura, que se encontraba sentada junto a mi cama con los ojos rojos de tanto llorar. «La operación fue un éxito completo. El doctor Pedro dice que tu corazón está mejor que nunca». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca como papel de lija. Rosaura me acercó un vaso con hielo picado y dejó que pequeños trozos se derritieran en mi boca. El alivio fue inmediato. «¿Qué hora es?», logré susurrar. «Son las 3 de la tarde. Has estado dormida desde esta mañana». Rosaura acomodó mi almohada con cuidado maternal. «El doctor dice que podrás irte a casa pasado mañana si todo sigue bien». Mis ojos recorrieron la habitación buscando automáticamente algo que sabía que no encontraría: flores de Paulina, una tarjeta de recuperación, alguna señal de que mi hija había preguntado por mí. Pero solo había un pequeño ramo de claveles blancos en la mesa lateral. «Los traje yo», explicó Rosaura siguiendo mi mirada. «Pensé que te gustaría tener algo bonito que mirar cuando despertaras». En ese momento, una enfermera joven entró a revisar mis signos vitales. «Qué bueno que ya despertó. El doctor Pedro quiere verla». «También». Hizo una pausa incómoda,
Recibimos varias llamadas preguntando por usted. Mi corazón se aceleró por un instante. De mi hija. Bueno, una fue de su hija, sí. Pero también llamó un señor que dice ser su contador, otra señora que se identificó como su amiga del club de lectura, y... La enfermera revisó sus notas. Una persona de una oficina de abogados. ¿Abogados? La confusión me embargó. Yo no tenía abogados, no tenía propiedades valiosas ni problemas legales. Rosaura y yo intercambiamos miradas preocupadas. ¿Qué dijo exactamente mi hija cuando llamó?, pregunté con voz temblorosa. La enfermera consultó nuevamente sus apuntes. Llamó como a las 11 de la mañana, cuando usted aún estaba en cirugía. Preguntó sobre su estado y pidió que la llamáramos cuando despertara. Dejó un número de contacto. 2 horas después. Paulina había llamado 2 horas después de que yo entrara al quirófano. Ni siquiera había tenido la decencia de preguntar antes de la operación, de desearme suerte, de enviar aunque fuera un mensaje de texto con palabras vacías pero reconfortantes. El doctor Pedro apareció en la habitación con una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Señora Carmina, la operación fue perfecta. Su corazón respondió excelentemente. Es usted una mujer muy fuerte. Gracias, doctor, logré responder, aunque mi mente estaba dividida entre el alivio de estar viva y la amargura de haber enfrentado sola este momento crucial. Hay algo que debo comentarle, continuó el doctor Pedro, tomando una silla para sentarse junto a mi cama. Su hija llamó esta mañana durante la cirugía. Hablé personalmente con ella. El aire en la habitación se espesó. Rosaura se inclinó hacia adelante con interés, mientras yo sentía como mi estómago se contraía con nerviosismo. Le expliqué exactamente qué tipo de procedimiento estaba realizándole a usted. Creo que no dimensionaba la gravedad de su condición. El doctor hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando le mencioné que era una cirugía de alto riesgo, que pacientes de su edad pueden presentar complicaciones importantes, y que usted necesitaría cuidados intensivos postoperatorios, ella, bueno, se quedó muy callada. ¿Qué más le dijo?, pregunté, sintiendo como una mezcla de esperanza y terror se agitaba en mi pecho. Le expliqué que habíamos encontrado 3 arterias bloqueadas en lugar de una, como inicialmente pensábamos. Que sin esta operación, usted no habría sobrevivido más de 6 meses. Que literalmente le salvamos la vida hoy. El doctor Pedro me miró con ojos comprensivos. Creo que su hija no sabía lo cerca que estuvo de perderla para siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 3 arterias bloqueadas. 6 meses de vida. Había estado literalmente al borde de la muerte y Paulina había considerado mi situación como una operación de rutina. ¿Qué respondió ella?, preguntó Rosaura con voz tensa. Se puso a llorar al teléfono. Me preguntó si podía hablar conmigo personalmente cuando regresara de su viaje. También preguntó si su madre estaría bien sola durante la recuperación. El doctor me miró directamente a los ojos. Le dije que usted era una mujer excepcionalmente fuerte, pero que necesitaría ayuda durante las próximas 2 semanas, especialmente los primeros días. ¿Y qué dijo entonces?, insistí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza irregular. Dijo que cancelaría todo y regresaría inmediatamente. El doctor hizo otra pausa. Pero yo le sugerí que tal vez era mejor que terminara sus compromisos profesionales y regresara con calma, que usted estaría bien cuidada aquí en el hospital por ahora. La ironía de la situación me golpeó como una avalancha. Había sido el doctor Pedro, un extraño, quien había defendido mi bienestar y había dado a Paulina la oportunidad de salvar su conciencia sin parecer completamente despiadada. ¿Por qué le dijo eso, doctor?, le pregunté con curiosidad genuina. El doctor Pedro se inclinó hacia adelante, con una expresión seria que no había visto antes. Señora Carmina, llevo 30 años en esta profesión. He visto muchas familias en crisis. A veces, las personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus decisiones para verdaderamente entender el impacto de sus acciones. Sus palabras resonaron en la habitación como campanas de verdad. Este hombre sabio había entendido en una conversación telefónica lo que yo había tardado años en aceptar, que Paulina necesitaba aprender el valor de lo que había estado dando por sentado. También, continuó el doctor, noté que usted vino acompañada de esta señora tan amable, no de su hija.
Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la situación. Rosaura tomó mi mano y la apretó con cariño. Carmina, querida, hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se contrajo nuevamente. ¿Qué cosa? Mientras estabas en cirugía, tu teléfono sonó varias veces. Como me dijiste que podía contestar si era urgente, respondí una llamada de un abogado. Rosaura hizo una pausa dramática. Al parecer, tu hermana Dolores falleció la semana pasada. La noticia me golpeó como un rayo. Dolores, mi hermana mayor que vivía en Estados Unidos desde hace 20 años, con quien había perdido contacto gradualmente por la distancia y nuestras vidas tan diferentes. El abogado dice que te dejó una herencia considerable. Una casa en Miami Beach valorada en $800,000, más una cuenta bancaria con aproximadamente $200,000. Rosaura me miró con ojos brillantes. Carmina, eres rica. El mundo pareció detenerse. Mi hermana Dolores, que se había casado con un empresario americano exitoso, que nunca tuvo hijos, que siempre me enviaba tarjetas navideñas pero con quien apenas hablaba una vez al año, me había dejado casi $1,000,000. Hay más, continuó Rosaura. El abogado dice que en el testamento, Dolores escribió una carta especialmente para ti. Quiere que viajes a Miami para los trámites legales, pero también para conocer la vida que ella construyó allá. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. En el mismo día que había enfrentado sola una cirugía que casi me mata, había descubierto que tenía recursos para comenzar completamente de nuevo. El universo parecía estar enviándome un mensaje muy claro. Los siguientes 2 días en el hospital pasaron como en una neblina surrealista. Entre las visitas constantes de enfermeras, las llamadas del abogado de Miami explicándome los detalles de la herencia, y los cuidados atentos de Rosaura, apenas tuve tiempo de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo en mi vida. Paulina no había vuelto a llamar después de su conversación con el doctor Pedro. Cada vez que sonaba el teléfono del hospital, mi corazón se aceleraba esperando escuchar su voz, pero eran siempre otros. El abogado confirmando citas, Rosaura coordinando mi salida, incluso algunas señoras del barrio que se habían enterado de mi operación y querían saber cómo estaba. La ironía no se me escapaba. Ahora que tenía dinero, ahora que era alguien en términos económicos, tal vez Paulina mostraría más interés en mi bienestar. La idea me llenaba de una tristeza profunda y un disgusto hacia mí misma por seguir esperando migajas de amor de quien debería dármelo incondicionalmente. El día de mi salida del hospital, Rosaura llegó temprano con ropa limpia y un desayuno casero que había preparado especialmente para mí. Huevos revueltos con queso, tostadas con mermelada de durazno, y café con leche en un termo que mantenía el calor perfectamente. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras me ayudaba a vestirme con cuidado, evitando lastimar las pequeñas cicatrices que marcaban mi pecho. Como si hubiera renacido, respondí, y por primera vez en días, era completamente honesta. No solo había sobrevivido a una cirugía compleja, sino que había descubierto que tenía opciones que nunca imaginé tener. El doctor Pedro apareció para la revisión final, examinando mis heridas con la meticulosidad de un artista observando su obra maestra. Perfecto. Está sanando mejor de lo que esperaba. En 2 semanas podrá viajar sin problemas si lo desea. Viajar. La palabra resonó en mi mente como una campanada de libertad. Por primera vez en 74 años, tenía la posibilidad real de ir a donde quisiera, cuando quisiera, sin pedirle permiso a nadie. Doctor, le dije mientras firmaba los papeles de alta, quiero agradecerle no solo por salvarme la vida, sino por la conversación que tuvo con mi hija. El doctor Pedro sonrió con esa sabiduría que solo viene con años de ver la naturaleza humana en sus momentos más vulnerables. A veces las personas necesitan enfrentar la posibilidad de una pérdida real para valorar lo que tienen. Su hija ahora sabe exactamente lo cerca que estuvo de perderla para siempre. Llegamos a mi casa al mediodía. El jardín lucía exactamente igual, pero yo me sentía como una extraña observando la vida de otra persona. Las plantas que había regado obsesivamente antes de la cirugía habían sobrevivido perfectamente, los gatos callejeros habían encontrado otras fuentes de comida, el mundo había seguido girando sin mí. Rosaura me instaló en mi sillón favorito con mantas, almohadas y una bandeja con todo lo que pudiera necesitar. Voy a quedarme contigo esta noche, anunció sin darme oportunidad de objetar. No es necesario, Rosaura. Ya has hecho demasiado por mí. Nonsense, respondió con firmeza.
Los amigos verdaderos no se van cuando más se les necesita. Amigos verdaderos. Esas palabras se clavaron en mi corazón con una precisión dolorosa. Esta mujer, que había sido apenas una vecina cordial hace una semana, había demostrado más lealtad y amor genuino que mi propia hija en 30 años. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. El identificador mostraba el número de Paulina y por un momento mi respiración se detuvo. Rosaura me miró expectante desde la cocina donde preparaba sopa de verduras. «¿Mamá?». La voz de Paulina sonaba diferente, quebrada, como si hubiera estado llorando. «Hola, Paulina», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿Cómo te sientes?». El doctor Pedro me explicó. «Dios mío, mamá, yo no sabía que era tan grave. Pensé que era solo una revisión de rutina». Una revisión de rutina. Incluso ahora, después de saber la verdad, seguía minimizando la situación. El doctor te explicó todo correctamente. Fueron 3 arterias bloqueadas, no una simple revisión. Mami, lo siento tanto. Debería haber estado ahí contigo. Cancelé el resto de mis reuniones en cuanto hablé con el doctor. Regreso mañana en la noche. Hubo una pausa larga donde solo se escuchaba la respiración entrecortada de ambas. Yo esperaba sentir alivio, felicidad, el perdón automático que había caracterizado toda nuestra relación. Pero en su lugar, sentí una extraña frialdad, como si estuviera hablando con una conocida lejana. «No es necesario que regreses, Paulina. Ya pasó lo más difícil». «¿Cómo que no es necesario? Eres mi madre. Debería estar cuidándote». «¿Dónde estabas cuando realmente te necesitaba?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, cargadas con años de resentimiento contenido. Otro silencio incómodo. «Mamá, sé que estás enojada, y tienes todo el derecho. Pero déjame compensarte. Puedo tomar unas semanas libres, cuidarte como se debe, llevarte a los mejores médicos». «¿Con qué dinero, Paulina?», pregunté con una sonrisa amarga que ella no podía ver. «¿Cómo que con qué dinero? Yo tengo suficiente para que sepas», la interrumpí. «Tu tía Dolores falleció la semana pasada y me dejó una herencia considerable. Ya no necesito que nadie me mantenga ni me cuide por lástima». El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «¿Tía Dolores murió? ¿Por qué no me dijiste?». Su voz sonaba genuinamente sorprendida. «Me enteré ayer en el hospital. Mientras estaba sola, recuperándome de una cirugía que pudo haberme matado, recibiendo la noticia de que mi hermana había muerto sin que yo pudiera despedirme de ella». «Mamá, por favor». «Paulina», la interrumpí nuevamente, sintiendo como una fuerza nueva fluía por mis venas. «Quiero que sepas algo muy importante. Durante 74 años he vivido mi vida tratando de ganarme el amor de otras personas. Sacrifiqué mis sueños por tu padre, sacrifiqué mi juventud por criarte, sacrifiqué mi dignidad por mantener esta familia unida incluso cuando tú ya no querías ser parte de ella». «Eso no es cierto, yo siempre». «Déjame terminar», grité con una fuerza que no sabía que tenía. Rosaura se asomó desde la cocina con preocupación, pero yo le hice una seña de que estaba bien. «Tu respuesta cuando te pedí que me acompañaras fue clara y definitiva. ¿Realmente pensaste que cancelaría mi viaje de negocios por tu cirugía?». Esas fueron tus palabras exactas. «No necesito que me expliques tus prioridades, ya me las dejaste muy claras». Mamá, estaba estresada, tenía muchas presiones en el trabajo. Y yo estaba muriendo, Paulina, literalmente muriendo. Tenía 6 meses de vida si no me operaban y tú consideraste que eso era menos importante que una reunión de negocios. Por primera vez en la conversación, Paulina se quedó completamente callada. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. «Ahora tienes una oportunidad de oro para limpiar tu conciencia», continué con una serenidad que me sorprendía. «Puedes regresar, cuidarme unos días, tomar fotos para tus redes sociales mostrando qué hija tan devota eres, y luego regresar a tu vida normal sintiéndote redimida». «No digas eso, sabes que no es así». «¿No? Entonces dime, Paulina, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que fuera un cumpleaños o una fecha obligatoria?
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo, si me sentía sola, si tenía miedo? El silencio se extendió durante minutos enteros. Finalmente, la voz de Paulina regresó, quebrada y pequeña. No sé qué decir. No hay nada que decir, hija. Los hechos hablan más fuerte que las palabras, y tus hechos me han dicho todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que ocupo en tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz temblorosa. Por primera vez desde que comenzó la conversación, sonreí genuinamente. Voy a vivir, Paulina. Por primera vez en mi vida, voy a vivir para mí. Colgué el teléfono sintiendo una liberación que no había experimentado jamás en mi vida. Era como si hubiera estado cargando una roca gigantesca sobre mis hombros durante décadas y finalmente me hubiera permitido soltarla. Rosaura se acercó desde la cocina con 2 tazas de té de manzanilla humeante y se sentó a mi lado sin hacer preguntas. ¿Te sientes bien?, me preguntó después de unos minutos de silencio reconfortante. Me siento libre, respondí, y al decirlo me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que podía usar esa palabra para describirme a mí misma. Esa noche, mientras Rosaura dormía en el cuarto de huéspedes, yo me quedé despierta en mi cama observando las sombras que la luna creaba en el techo. Por primera vez en años, no tenía miedo de la oscuridad, no tenía ansiedad por el futuro, no tenía ese nudo constante en el estómago que me acompañaba desde que Paulina se había vuelto una extraña disfrazada de hija. Al día siguiente, llamé al abogado de Miami para confirmar mi viaje. Señora Rodríguez, me da mucho gusto escucharla. ¿Cuándo podría venir? Tenemos varios asuntos importantes que tratar. Estaré ahí la próxima semana, respondí con una decisión que me sorprendió. ¿Podría recomendarme un hotel cercano a su oficina? Por supuesto, pero también quiero informarle que la casa que heredó está completamente amueblada y en excelente estado. Su hermana dejó instrucciones específicas de que usted podría habitarla inmediatamente si así lo deseara. La idea de quedarme en la casa de Dolores, de caminar por los espacios donde ella había sido feliz, me llenó de una emoción extraña. Era como si mi hermana me estuviera extendiendo una invitación desde el más allá para comenzar una nueva vida. Perfecto. Envíeme todos los detalles por correo electrónico. Después de colgar, me dirigí a mi closet y comencé a sacar ropa que no había usado en años. Vestidos de colores vibrantes que había comprado con ilusión, pero que nunca me atreví a usar porque no eran apropiados para mi edad. Zapatos con un poco de tacón que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaron. Joyería que había heredado de mi madre y que mantenía guardada como si fuera un tesoro de museo. Rosaura me encontró extendiendo ropa sobre la cama como una adolescente preparándose para su primer viaje independiente. ¿Qué planes tienes, querida? Le expliqué sobre Miami, sobre la herencia, sobre mi decisión de tomarme un tiempo para conocer la vida que mi hermana había construido lejos de aquí. Rosaura escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sonriendo cuando mencioné los vestidos coloridos. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. Creo que es exactamente lo que necesitas. Y creo que Dolores sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando te dejó esa herencia. ¿Qué quieres decir? Las hermanas mayores siempre saben cuando las menores están atrapadas en vidas que no les pertenecen. Tal vez ella vio algo en ti que tú misma no habías reconocido. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos para el viaje, sonó el timbre de la puerta. A través de la mirilla vi a Paulina parada en mi porche, cargando un ramo enorme de rosas rojas y una bolsa de lo que parecía ser comida del restaurante caro del centro de la ciudad. Se veía diferente. Más pequeña de alguna manera, con los ojos hinchados de llorar y una expresión de incertidumbre que no le había visto desde que era niña y se metía en problemas en la escuela. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar inmediatamente. Nos quedamos allí, madre e hija, separadas por el umbral físico y emocional que se había creado entre nosotras. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña. Cancelé todo y regresé en el primer vuelo que pude tomar. «¿Por qué?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Por qué? Porque después de nuestra conversación de ayer, me di cuenta de que tenías razón en todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Revisé mi teléfono y la última vez que te llamé solo para saber cómo estabas fue hace 4 meses. 4 meses, mamá. Sigue. Hablé con David anoche, continuó, refiriéndose a su esposo. Le conté todo lo que había pasado, y él me dijo algo que me destroza. Paulina, tratas a tu asistente con más consideración que a tu propia madre.
Dejé que esas palabras flotaran en el aire entre nosotras. No dije nada porque no había nada que decir. Era la verdad. ¿Puedo entrar? Por favor. Me hice a un lado y ella pasó, pero el ambiente entre nosotras se sentía formal, como si fuera una visita de cortesía en lugar de mi hija regresando a casa. Traje tu comida china favorita, dijo colocando las bolsas sobre la mesa de la cocina. Del restaurante Golden Dragon donde solíamos ir cuando yo era pequeña. La ironía me golpeó como una bofetada. Incluso en su intento de reconciliación, Paulina estaba recordando momentos del pasado donde yo la había complacido a ella, donde yo había gastado dinero que no tenía para hacerla feliz, donde yo había sido la que daba y ella la que recibía. Paulina, le dije sentándome en mi sillón, ¿por qué crees que trajo comida china va a arreglar 30 años de abandono emocional? Se quedó parada en medio de la sala como una niña perdida. No sé cómo arreglarlo, mamá. No sé qué hacer para que me perdones. No se trata de perdonarte, respondí con una calma que me sorprendía. Se trata de que finalmente he entendido algo fundamental. No puedo obligar a nadie a amarme de la manera que necesito ser amada. Pero yo sí te amo. ¿Me amas, Paulina? ¿O amas la idea de tener una madre disponible cuando la necesitas? La pregunta la dejó sin palabras. Se sentó en el sofá frente a mí, con las manos temblando sobre su regazo. Déjame hacerte algunas preguntas, continué. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta escuchar? ¿Sabes cuáles son mis sueños, mis miedos, mis esperanzas para el futuro? Paulina me miró con ojos vidriosos, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. ¿Sabes que siempre quise viajar a Europa pero nunca pude porque gasté todos mis ahorros en tu educación? ¿Sabes que me encanta la música clásica, pero nunca voy a conciertos porque me da tristeza ir sola? ¿Sabes que todas las noches antes de dormir rezo por tu felicidad, incluso cuando me tratas como si fuera invisible? Mamá, yo. No has sabido nada de esto porque nunca has preguntado. En 30 años de vida adulta, nunca te has sentado conmigo para conocerme como persona, no solo como tu madre. Paulina comenzó a llorar abiertamente ahora, con sollozos que salían desde lo más profundo de su pecho. Tienes razón. He sido una hija terrible. No terrible, la corregí. Ausente. Hay una diferencia. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo arreglar todo el daño que he causado? Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana donde la luz del atardecer creaba un resplandor dorado sobre mi jardín. Paulina, el daño ya está hecho. No se puede cambiar el pasado. Pero más importante aún, he llegado a una conclusión. Ya no quiero que cambies por mí. ¿Qué quieres decir? Me volteé para mirarla directamente a los ojos. Quiero decir que he decidido vivir mi vida para mí misma por primera vez. Me voy a Miami la próxima semana para conocer la herencia que me dejó tu tía Dolores. Tal vez me quede un mes, tal vez un año, tal vez para siempre. Para siempre. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. No lo sé aún. Lo que sí sé es que por primera vez en mi vida tengo opciones reales, y voy a explorarlas todas. Paulina se quedó en silencio durante varios minutos, procesando mis palabras. Finalmente se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años, respeto mezclado con miedo genuino. ¿Estás diciendo que vas a mudarte permanentemente a Miami?, preguntó con voz temblorosa. Estoy diciendo que por primera vez en mi vida voy a tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí. Me senté nuevamente, sintiendo una fortaleza interior que crecía con cada palabra. Durante 74 años he sido la hija obediente, la esposa sacrificada, la madre abnegada. Nunca he sido simplemente Carmina. Pero esta es tu casa, tu vida, tú. ¿Mi qué, Paulina? Mi prisión. La interrumpí con una sonrisa amarga. Esta casa está llena de recuerdos de todo lo que di y nunca recibí de vuelta. Cada rincón me recuerda los años que pasé esperando que el teléfono sonara, que llegaras de visita, que recordaras que tenías una madre. Paulina se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como lo hacía cuando era pequeña y estaba nerviosa. Esto es culpa mía. Todo esto es culpa mía. No se trata de culpa, respondí con paciencia. Se trata de consecuencias.
Durante años me conformé con las migajas de atención que me dabas porque tenía miedo de perderte completamente. Pero cuando me dijiste que no cancelarías tu viaje por mi cirugía, finalmente entendí que ya te había perdido hace mucho tiempo. No es verdad. Estoy aquí ahora. No cuenta eso para nada. Estás aquí porque el doctor Pedro te asustó con la realidad de que casi muero. Estás aquí por culpa, no por amor genuino. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi madre, por supuesto que te amo. Dime algo, Paulina, le dije levantándome para enfrentarla cara a cara. Si no hubiera heredado el dinero de tu tía Dolores, si siguieras siendo la misma madre pobre y dependiente de antes, estarías aquí con la misma intensidad. La pregunta la golpeó como una bofetada. La vi buscar una respuesta, abrir la boca, cerrarla, abrir los ojos con sorpresa al darse cuenta de que no tenía una respuesta honesta que dar. Exactamente, continué. Tu preocupación súbita coincide perfectamente con mi nueva situación financiera. ¡Qué conveniente! Eso no es justo, protestó débilmente. ¿Sabes que no es justo, hija? Que una vecina que apenas conocía me haya acompañado a una cirugía de vida o muerte mientras que mi propia hija estaba cerrando contratos de $200,000. Que Rosaura haya dormido en mi casa para cuidarme mientras tú ni siquiera sabías si había sobrevivido a la operación. Paulina se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Qué puedo hacer? Dime qué hacer para arreglar esto. Nada, respondí con una finalidad que me sorprendió. Ya no quiero que hagas nada para arreglar esto, Paulina. Quiero que entiendas que las relaciones no son cuentas bancarias donde puedes hacer un depósito grande para compensar años de retiros constantes. En ese momento, Rosaura apareció en la puerta de la cocina. Había estado escuchando discretamente, y su presencia me dio una sensación de apoyo que necesitaba. Disculpen que interrumpa, dijo con suavidad, pero creo que Paulina necesita escuchar algo importante. Paulina levantó la vista hacia Rosaura con ojos rojos e hinchados. Yo he observado a tu madre durante estos días, continuó Rosaura, y nunca había visto a una mujer tan fuerte enfrentar tanto dolor con tanta dignidad. Mientras estaba en el hospital, no se quejó ni una vez de estar sola. No habló mal de ti ni una sola vez. Solo decía que esperaba que tus negocios fueran exitosos. Las palabras de Rosaura cayeron como gotas de ácido sobre las heridas abiertas de Paulina. Pero también vi cómo se le rompía el corazón cada vez que sonaba el teléfono y no eras tú. Vi cómo revisaba sus mensajes con esperanza y los guardaba con decepción. Vi a una madre muriendo por dentro mientras su hija vivía como si ella no existiera. Rosaura, por favor, murmuré. No, Carmina. Ella necesita escuchar esto. Rosaura se dirigió directamente a Paulina. Tu madre casi muere, y cuando despertó de la anestesia, lo primero que preguntó no fue por su dolor, ni por su recuperación. Preguntó si habías llamado. Paulina comenzó a sollozar incontrolablemente. Ahora tienes la oportunidad de conocer a tu madre como persona, no como la empleada emocional que ha sido toda tu vida. Pero esa oportunidad viene con una condición: tienes que amarla por quien es, no por lo que puede hacer por ti. El silencio que siguió fue pesado y transformador. Paulina se limpió las lágrimas y me miró con una vulnerabilidad que no había visto desde que era una niña pequeña. Mamá, dijo con voz quebrada, ¿cuál es tu color favorito? La pregunta me tomó por sorpresa. Verde jade, respondí automáticamente. ¿Tu música favorita? Chopin, especialmente los nocturnos. ¿Tu sueño más grande? Hice una pausa, sintiendo cómo las lágrimas se formaban en mis ojos. Caminar por los museos de París. Ver la Mona Lisa con mis propios ojos. Tomar café en un bistró mientras observo a la gente pasar. Paulina me miró con asombro, como si estuviera conociendo a una extraña. ¿Por qué nunca me dijiste estas cosas? Porque nunca preguntaste, respondí simplemente. Irías a París si pudieras. Ahora puedo, le recordé. Tengo el dinero de tu tía Dolores. Puedo ir a París, a Roma, a cualquier lugar que quiera. ¿Puedo ir contigo? Preguntó con una timidez que me recordó a cuando tenía 5 años y me pedía permiso para acompañarme al mercado. La pregunta me desarmó completamente. Era exactamente lo que había soñado escuchar durante años.
Mi hija queriendo pasar tiempo conmigo, queriendo conocerme, queriendo ser parte de mi vida. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de toda la claridad que había ganado, sabía que tenía que ser cuidadosa. Paulina, le dije con gentileza pero firmeza, antes de que puedas ser parte de mis nuevos sueños, necesitas demostrar que realmente quieres conocer a la mujer que he sido toda mi vida, no solo a la mujer rica en que me he convertido. ¿Cómo puedo hacer eso? Quédate en la ciudad. Cancela tus compromisos por una semana. Ven a visitarme todos los días, no para cuidarme porque estoy enferma, sino para conocerme porque soy tu madre. Hazme preguntas sobre mi pasado, mis sueños, mis miedos. Cuéntame sobre tu vida real, no solo tus éxitos profesionales. Paulina asintió vigorosamente. Sí, haré eso. Haré todo eso. Y si después de esa semana, si después de conocerme realmente, todavía quieres ser parte de mi nueva vida, entonces podremos hablar sobre París. Por primera vez en años, vi esperanza genuina en los ojos de mi hija. Pero más importante aún, por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control de mi propia historia. La semana que siguió fue diferente a cualquier otra en nuestras vidas. Paulina cumplió su palabra, canceló todas sus reuniones, pospuso sus viajes de negocios, y cada mañana a las 10 en punto tocaba mi puerta con café recién hecho y una sonrisa nerviosa que me recordaba a sus primeros días de escuela. El primer día fue incómodo, como dos extrañas intentando encontrar puntos en común. Se sentó en mi sala, mirando las fotografías familiares como si las viera por primera vez, haciendo preguntas que reveló lo poco que sabía sobre mi vida. «¿Papá realmente te abandonó cuando yo tenía 3 años?» me preguntó mientras observaba una foto donde yo aparecía sola con ella en mi regazo. «No me abandonó», le expliqué con la honestidad que había evitado durante décadas. Decidió que la responsabilidad de una familia no encajaba con sus planes de vida. Un día llegué a casa y encontré una nota diciendo que se había ido a encontrarse a sí mismo en otro país. Y nunca regresó. Nunca. No volvimos a saber de él hasta que recibimos un certificado de defunción hace 5 años. Había muerto en un accidente de motocicleta en Guatemala. Paulina procesó esta información en silencio. ¿Por qué nunca me dijiste que había muerto? Porque pensé que te lastimaría saber que tu padre prefirió vivir como un soltero irresponsable en lugar de conocer a la mujer extraordinaria en que te convertiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo hiciste para criarte sola con tan poco dinero? Le conté sobre los 3 trabajos que tenía simultáneamente. Limpiaba oficinas en las madrugadas, trabajaba en una tienda de ropa durante el día y hacía costuras en las noches. Le expliqué cómo vendí todas mis joyas, incluyendo mi anillo de compromiso, para pagarle la universidad privada que tanto quería. Mamá, yo nunca supe. Pensé que simplemente teníamos poco dinero, pero no sabía que te estabas matando trabajando. No quería que te sintieras culpable por tener sueños grandes, le respondí. Quería que creyeras que todo era posible, incluso cuando yo sabía que era imposible para mí. El segundo día, Paulina llegó con un álbum de fotos que yo había empezado cuando ella era bebé pero que había abandonado cuando se mudó de casa. Pasamos horas reconstruyendo memorias, y por primera vez, ella me hizo preguntas sobre mis sentimientos, no solo sobre los hechos. Te sentías sola cuando yo me fui a la universidad. Devastada, admití. Esta casa se sintió como un mausoleo. Había pasado 18 años viviendo cada momento para ti, y de repente no sabía quién era sin mi rol de madre. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque era tu momento de volar. Mi tristeza no debía convertirse en tu cadena. El tercer día trajo una conversación más profunda. Paulina me preguntó sobre mis relaciones después de su padre, sobre los hombres que había conocido y por qué nunca me volví a casar. Hubo alguien, le confesé. Se llamaba Mario. Era viudo, tenía 2 hijos ya grandes, y me cortejó durante 2 años cuando tú tenías 12. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué nunca me hablaste de él? Porque cuando le conté de él, me dijiste que no querías un padrastro, que éramos perfectas nosotras 2 solas. Y yo elegí tu felicidad sobre la mía. Paulina me miró con horror. Terminaste con él por mi culpa. No por tu culpa, la corregí. Por mi decisión. Pero sí, terminé con él. Mario era un buen hombre que merecía una mujer que lo pusiera primero, y yo no podía ser esa mujer mientras fueras mi prioridad absoluta. ¿Te arrepientes?
La pregunta me obligó a reflexionar profundamente. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida con compañía, con alguien que me amara como mujer, no solo como madre. Pero no me arrepiento de haberte elegido a ti. Me arrepiento de no haberte enseñado que las madres también son mujeres con necesidades propias. El cuarto día, Paulina me sorprendió con una pregunta que me desarmó completamente. ¿Alguna vez me has odiado? Nunca, respondí inmediatamente. Pero sí he odiado la situación que permitimos que se creara entre nosotras. He odiado mi incapacidad para exigir el respeto que merecía. He odiado mi miedo a perderte que me hizo aceptar migajas de amor. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo miedo de perderte, porque finalmente entendí que no se puede perder algo que nunca se tuvo realmente. El quinto día fue el más difícil. Paulina llegó con los ojos rojos. Claramente había pasado la noche llorando. Mamá, ayer hablé con David sobre todo lo que hemos conversado esta semana. Le conté sobre tu infancia, sobre papá, sobre todos los sacrificios que hiciste. Hizo una pausa para controlar su voz. Él me dijo algo que me está matando por dentro. ¿Qué te dijo? Me dijo que he tratado a mis empleados con más respeto del que te he dado a ti. Que cuando mi asistente necesitó tiempo libre para cuidar a su madre enferma, inmediatamente le dije que tomara todo el tiempo necesario y le pagué su salario completo. Pero cuando tú necesitaste mi apoyo para una cirugía de vida o muerte, lo consideré una inconveniencia. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Cómo me convertí en una persona tan horrible? No eres horrible, le dije con honestidad. Eres producto de una cultura que enseña que el éxito profesional es más importante que las relaciones familiares, y de una madre que nunca te enseñó que también tenía valor como persona. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Ya te perdoné, Paulina. Me perdoné a mí misma por permitir que esto sucediera, y te perdoné a ti por no saber valorar algo que siempre estuvo disponible. El sexto día, Paulina llegó con una propuesta que me sorprendió. Mamá, quiero que sepas que he tomado una decisión importante sobre mi trabajo. Voy a rechazar la promoción que me ofrecieron el mes pasado. ¿Por qué harías eso? Porque esa promoción requeriría que viajara 8 meses al año. Y he entendido que no quiero pasar los próximos 20 años siendo una extraña para ti como lo he sido los últimos 10. Paulina, no quiero que sacrifiques tu carrera por mí. Eso sería repetir el mismo patrón que yo seguí. No es un sacrificio, insistió. Es una elección. Elijo una vida donde tengo tiempo para las personas que amo. Elijo una carrera que me permita ser hija, no solo ejecutiva. El séptimo día, nuestro último día antes de mi viaje a Miami, Paulina llegó temprano con una maleta pequeña. ¿Qué es eso?, le pregunté. Mi equipaje para Miami, respondió con una sonrisa tímida. Si me lo permites, quiero conocer la casa de tía Dolores contigo. Quiero ayudarte a explorar esa nueva vida que vas a construir. Quiero ser parte de tu futuro, no solo alguien que pide perdón por el pasado. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando a esta mujer que era mi hija, pero que también era una extraña que estaba aprendiendo a conocer. Hay condiciones, le dije finalmente. Las que quieras. Este viaje no es sobre reparar nuestra relación. Es sobre descubrir quién soy yo como mujer independiente. Tú estarías ahí como invitada en mi nueva vida, no como mi compañía obligatoria. Entiendo. Y si en algún momento siento que estás ahí por culpa o por obligación, te pediré que regreses a casa. Está bien. Y tendrás que pagar tus propios gastos. Esta nueva Carmina no va a mantener a nadie más. Paulina sonrió genuinamente por primera vez en toda la semana. Está bien. Tengo mis propios ahorros. Por primera vez en décadas, sentí que tal vez, solo tal vez, podría tener tanto una nueva vida como una relación real con mi hija. 3 meses después, me encontraba sentada en la terraza de la casa de Dolores en Miami Beach, observando el amanecer sobre el océano Atlántico mientras sostenía una taza de café cubano que había aprendido a preparar perfectamente. La brisa marina movía suavemente mi cabello, ahora teñido de un castaño claro que me hacía ver 10 años más joven, y llevaba un vestido color coral que nunca me habría atrevido a usar en mi vida anterior. La casa de Dolores era exactamente lo que ella había sido, elegante, moderna, llena de luz y color. Paredes blancas con arte contemporáneo,
muebles cómodos pero sofisticados, y ventanas enormes que enmarcaban el océano como una pintura viviente. Pero lo más importante era la sensación de libertad que respiraba en cada rincón, como si las paredes mismas hubieran absorbido el espíritu independiente de mi hermana. El abogado me había entregado una carta personal de Dolores el día que llegué. La leí tantas veces que ya me sabía cada palabra de memoria. Querida Carmina, si estás leyendo esto, significa que finalmente tienes la oportunidad que yo tuve hace 20 años, la oportunidad de descubrir quién eres cuando nadie más define tu valor. Esta casa no es solo una herencia, es una invitación a vivir la vida que siempre mereciste. No desperdicies ni un solo día más siendo la sombra de otras personas. Florece, hermana. Florece como el jardín que siempre llevaste dentro. Con amor eterno, Dolores. Paulina había regresado a casa después de 2 semanas en Miami. No fue por conflictos o discusiones, sino porque ambas entendimos que necesitaba procesar todo lo que había aprendido sobre mí y sobre ella misma. Pero su partida fue diferente a todas las anteriores. Me abrazó en el aeropuerto con lágrimas en los ojos y me dijo, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para conocer realmente a alguien que amas. Desde entonces, habíamos establecido una rutina nueva. Hablábamos por videollamada cada domingo por la mañana, no para reportar obligaciones o emergencias, sino para compartir nuestras vidas reales. Ella me contaba sobre su decisión de cambiar de trabajo a una empresa más pequeña donde tenía horarios humanos, y yo le mostraba las clases de pintura que había comenzado a tomar, los nuevos amigos que había hecho en el club de lectura local, las salidas a restaurantes cubanos donde había aprendido a disfrutar de cenas solitarias sin sentirme abandonada. Pero el cambio más significativo había llegado 2 semanas atrás, cuando Paulina me llamó con una noticia que transformó todo. Mamá, David y yo estamos pensando en mudarnos a Miami. Él puede trabajar remotamente, y yo he estado investigando oportunidades laborales allá. No para vivir contigo, se apresuró a aclarar, sino para estar cerca, para construir una relación real donde podamos vernos regularmente sin que sea una ocasión especial. ¿Estás segura de que no es por culpa?, le pregunté directamente. Estoy segura, respondió con una convicción que reconocí como genuina. Es porque estos 3 meses han sido los primeros en mi vida adulta donde realmente extraño a mi madre, no por lo que hacía por mí, sino por quién eres como persona. Ahora, mientras observaba el océano en esta mañana perfecta, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado. Tenía 74 años y por primera vez en mi vida me sentía joven. No joven en el cuerpo, sino joven en el espíritu, llena de posibilidades y sueños que apenas comenzaba a explorar. Había comenzado a tomar clases de francés en preparación para mi viaje a París, programado para la próxima primavera. Había conocido a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían cada martes para caminar por la playa y compartir historias de vidas reinventadas. Había empezado a escribir en un diario, no sobre mi pasado, sino sobre mis planes futuros. Pero tal vez lo más significativo era que había comenzado a salir con alguien. Carlos era un viudo de 76 años, profesor de historia retirado, que conocí en la biblioteca local cuando ambos alcanzamos el mismo libro sobre arte renacentista. Era gentil, inteligente, y lo más importante, me veía como Carmina la mujer, no como Carmina la madre disponible. Nuestra relación era lenta, respetuosa, llena de conversaciones profundas sobre libros, viajes y filosofía de vida. Cuando Paulina se enteró, su reacción me sorprendió completamente. Mamá, me alegra tanto que tengas a alguien que te valore. ¿Cuándo puedo conocerlo? No hubo celos, no hubo resentimiento por compartir mi atención. Solo había felicidad genuina por mi felicidad. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones matutinas. Era Rosaura, quien me llamaba cada semana desde que me mudé. Buenos días, querida. ¿Cómo amaneció la mujer más valiente que conozco? Buenos días, Rosaura. Amanecí sintiéndome agradecida, respondí con una sonrisa que se reflejaba en mi voz. Tengo noticias, dijo con emoción. ¿Recuerdas que me dijiste que estaba pensando en mudarme allá también? Por supuesto. Bueno, encontré un apartamento precioso a solo 10 minutos de tu casa. Me mudo el próximo mes. La noticia me llenó de una alegría inmensa. Rosaura había sido más que una vecina o una amiga. Había sido el ángel que apareció en el momento más oscuro de mi vida para mostrarme lo que era el amor incondicional. ¿Estás segura de que quieres dejar todo atrás?, le pregunté. Carmina, mis hijos ya están establecidos, tengo 62 años,
Y nunca he visto el océano. Es hora de que yo también viva un poco para mí misma. Después de colgar con Rosaura, recibí un mensaje de texto de Paulina que incluía una foto de ella en una inmobiliaria de Miami con David, viendo apartamentos para nuestra mudanza en enero. ¿Te parece bien si cenamos juntas este fin de semana para hablar de planes? Le respondí inmediatamente. Me encantaría cenar contigo, pero que sea en un restaurante elegante, y cada una paga lo suyo. Las nuevas Carmina y Paulina no tienen relaciones financieras desequilibradas. Su respuesta llegó con varios emojis de risa. Perfecto. Conozco un lugar increíble de comida peruana frente al mar. Me levanté de mi silla en la terraza y caminé hacia el espejo de cuerpo completo que Dolores tenía en su habitación principal. La mujer que me devolvía la mirada era irreconocible comparada con la que había salido del hospital hace 3 meses. No solo por el cambio físico, el cabello nuevo, la ropa colorida, el bronceado saludable, sino por algo más profundo que brillaba en mis ojos: dignidad. Por primera vez en mi vida, me gustaba la mujer que veía en el espejo. No era perfecta, tenía 74 años bien vividos marcados en cada arruga, pero era auténtica. Era libre. Era valiosa por sí misma, no por lo que podía dar a otros. Tomé mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes que había contactado la semana anterior. Buenos días. Habla Carmina Rodríguez. Quiero confirmar mi reservación para el tour de un mes por Europa que discutimos. París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Sí, viajando sola. No necesito el descuento para personas mayores. Puedo pagar el precio completo. Después de confirmar todos los detalles de mi aventura europea, salí al jardín trasero donde Dolores había cultivado un pequeño paraíso de flores tropicales. Me senté en el columpio que había instalado debajo de un árbol de mango y cerré los ojos, sintiendo el sol en mi rostro. En ese momento de perfecta paz, llegó una epifanía que me hizo sonreír con una satisfacción profunda. Había necesitado 74 años y casi morir en una mesa de operaciones para finalmente aprender la lección más importante de la vida. El amor verdadero comienza por uno mismo. Una vez que aprendes a valorarte, a respetarte, a disfrutar tu propia compañía, todo lo demás se acomoda naturalmente. Las personas que realmente te aman aprenden a amarte mejor, y las que no estaban preparadas para amarte genuinamente se alejan, dejando espacio para relaciones más auténticas. Abrí los ojos y miré hacia el océano infinito que se extendía ante mí. Mañana tendría 75 años. Pero mi vida verdadera apenas estaba comenzando. Y por primera vez en décadas, estaba emocionada por descubrir qué me deparaba el futuro. Porque finalmente había aprendido que nunca es demasiado tarde para florecer, y que el jardín más hermoso es el que crece dentro de una mujer que ha encontrado su propio valor.